Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social. Buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social. Les agradezco a todos los que están aquí con nosotros en el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM y también a quienes están siguiendo la transmisión en línea que estamos haciendo a través del Facebook de la Facultad de Economía. Sean todos muy bienvenidos. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos en este seminario de estudios del trabajo que iniciamos en marzo del 2023 y que pretende generar un espacio de análisis, de discusión sobre variables que están directamente relacionadas con el bienestar de la población y en particular con especial énfasis en los mercados laborales y en las políticas laborales. Entonces, estamos muy contentos porque, bueno, justamente el día de hoy platicaremos sobre la política de recuperación del salario mínimo en el país, que, como ustedes saben, probablemente es la política más importante en materia laboral de las últimas décadas, una política que ha permitido detener la caída de las últimas décadas y el estancamiento posterior del poder adquisitivo del salario en México. Entonces, es una política de gran relevancia que creemos que es muy importante discutirla aquí en la Facultad de Economía y por eso quiero agradecerle al doctor Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues que haya aceptado esta invitación a participar en el seminario y a platicar con la comunidad de la facultad y con todo el público interesado sobre este tema, pues para que nos dé justamente la visión desde la CONASAMI sobre esta política que ha sido decidida, ¿no?, para la recuperación del salario mínimo y que apreciamos y celebramos, ¿no?, en gran medida. Y también, pues como economistas, seguramente tenemos muchas preguntas, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, pues la posibilidad de que se continúe con esta política en los años venideros, porque sí requiere, digamos, un apoyo decidido, ¿no?, al respecto. La posibilidad también de que efectivamente esta política laboral, esta regulación del mercado de trabajo, pues lo veamos que se cumpla en los mercados, ¿no?, para cada uno de los trabajadores. Y también, sin duda, pues el posible efecto que ha tenido esta política pues sobre diferentes variables importantes, variables económicas de tipo micro y macroeconómico, ¿no? Entonces, hay muchas dudas, muchas preguntas que surgen y bueno, por eso le agradezco mucho al doctor Munguía que haya aceptado. También pues agradezco el apoyo y la presencia de la maestra Lorena Rodríguez, directora de la Facultad de Economía. Muchas gracias por estar acá. Y especialmente también al doctor Juan Carlos Moreno Brid, muy querido profesor de esta facultad, que además también nos ayudó a gestionar la invitación al doctor Munguía. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a empezar con un mensaje por parte de la maestra Lorena Rodríguez de bienvenida al evento y de presentación de esta conferencia. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, muy buenos días. A nombre de la Facultad de Economía, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, Política de Recuperación del Salario Mínimo en México. Agradezco mucho la invitación de la doctora Sara Ochoa para estar aquí en esta conferencia que sin duda, como ya muy bien lo mencionaba ella, abona estas discusiones que en el ámbito de la facultad estamos teniendo para el análisis de desde diferentes perspectivas
perspectivas y también de las problemáticas nacionales, y evidentemente el tema del salario mínimo en México es una de nuestras preocupaciones centrales. Agradezco también, por supuesto, a nuestro invitado, al doctor Luis Felipe Munguía, que es presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el haber aceptado la invitación y también el haberse dado el tiempo para poder discutir, sobre todo con nuestros y con nuestros estudiantes. Es fundamental. Creemos que nuestros estudiantes tengan esa posibilidad no solo de escuchar a los expertos y a las expertas, sino también que tengan esa posibilidad de poder tener un intercambio académico importante en ese sentido, porque eso es precisamente lo que nutre también las discusiones y las propuestas que pueden salir de todo esto. Muchas gracias, Luis Felipe, por estar con nosotros. Bienvenido, y ojalá sea la primera de muchas ocasiones. Y por supuesto también saludo con mucho gusto y agradezco la presencia del doctor Juan Carlos Moreno Brit, querido colega de nuestra facultad, que el día de hoy va a estar enriqueciendo esta discusión también con sus comentarios. Entonces, como pueden ver, tenemos una mesa de lujo el día de hoy, lo cual, por supuesto, es una alegría para nosotros como facultad. La política de recuperación del salario mínimo en México ha sido una preocupación constante debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y reducir la desigualdad económica, que en nuestro caso es de las más altas del mundo. Cabe recordar que los ingresos laborales son el componente más importante de los ingresos totales de la mayor parte de la población mexicana. En este sentido, en los últimos años ha habido un esfuerzo significativo por parte del gobierno mexicano para aumentar gradualmente el salario mínimo como parte de una estrategia para mejorar las condiciones económicas de las personas trabajadoras, reducir la brecha de desigualdad y promover un desarrollo económico más equitativo y sostenible. Este proceso ha implicado aumentos anuales ajustados por encima de la inflación para garantizar un aumento real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. También se han implementado otras acciones, como por ejemplo, un enfoque regional de estos incrementos. Aquí es importante recordar que el salario mínimo en México puede variar dependiendo de la zona geográfica. Estos esfuerzos me parecen muy importantes y celebro que esté con nosotros uno de los actores claves en su implementación, que es el doctor Munguía, quien ha vivido en carne propia las dificultades y los retos para llevar adelante estas acciones. Ahora bien, es necesario señalar que cuando hablamos de recuperación del salario mínimo, nos adentramos en un tema complejo porque involucra a diferentes actores como el gobierno, los empleadores, los sindicatos y la sociedad en general. Es muy importante reconocer esta complejidad porque cualquier política de recuperación de salarios mínimos requiere de un esfuerzo continuo por parte de todos estos actores involucrados, y esa coordinación implica varios desafíos que probablemente nos va a comentar nuestro distinguido invitado el día de hoy. En su conjunto, la política de recuperación del salario mínimo implementada en los últimos años, más allá de los impactos cuantitativos, me parece que muestra un cambio de paradigma y que en ese sentido se ha propuesto dignificar el trabajo, buscando corregir las desigualdades que se acentuaron en las últimas décadas. Ahora bien, cabe preguntarnos si este cambio es suficiente para revertir los rezagos acumulados en las condiciones laborales de millones de personas trabajadoras en México. Creo que aún quedan temas pendientes como la reducción de las brechas de género que actualmente persisten en el mercado laboral, la construcción de un sistema nacional de cuidados que nos permita avanzar hacia una sociedad más igualitaria, empezando por ayudar a que más mujeres decidan participar en el mercado laboral formal. Otro pendiente importante es la discusión de la jornada laboral, pues México es uno de los países con más horas promedio trabajadas. La reforma al sistema de pensiones, que hoy en día también está en el centro de la discusión nacional. En fin, hay una gran cantidad de desafíos. Agradezco mucho la organización de esta conferencia y por supuesto que desde la Facultad de Economía refrendamos
que debemos de seguir impulsando acciones y estrategias de política salarial que repercutan de forma exitosa en la reducción de la desigualdad y la pobreza de la población. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a escuchar al experto. Déjame hacer una pequeña presentación. Bueno, muchas gracias a la maestra Lorena y le cedo la palabra al doctor Luis Felipe Munguía, como ya decíamos, presidente de CONASAMI. Voy a leer algunas líneas de su semblanza. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Sonora, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de California. En su experiencia profesional y de investigación ha sido consultor externo en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También economista de la Oficina de Comercio Exterior en el Banco de México y subdirector de Estadísticas de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Asimismo, ha hecho investigación en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y en la Universidad de California. Ha escrito y publicado artículos académicos en economía laboral y salarios mínimos en revistas internacionales. Sus más recientes publicaciones están disponibles en EMBER, ISA, Journal of Labor Economics y World Development. Su última publicación trata sobre el efecto del salario mínimo en mercados monopsónicos. Muchas gracias y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación al profesor Moreno Brid y también a Lorena y a Sara. Gracias por invitarme. La verdad, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Me gusta mucho hablar del tema de salario mínimo, pero también en general de temas laborales. Cuando gusten también podemos hablar de eso. De hecho, por ejemplo, el tema de pensiones, pues es un tema que ahorita está muy, pues está de moda porque justo acaba de pasar ayer en el Congreso, ¿no? Este tema, pero pues también un servidor ayudó en el diseño, ¿no? De ese sistema nuevo que, bueno, parte, ¿no? De la que me hicieron caso nada más. Pero sí, pues podemos hablar también de eso, con gusto, ¿eh? Sí, sí, es un tema que me apasiona mucho. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los salarios mínimos en México, del sistema, de cómo lo hicimos para recuperar el salario mínimo, que era digamos, un salario en México muy bajo, de los más bajos del mundo. De hecho, de América Latina, solo Haití estaba por debajo de México antes de que iniciara el proceso de recuperación del salario mínimo. Y no crean que no fue fácil. Hay una parte muy política, como mencionaba ahorita Lorena, que tiene que ver con el tema de cómo negocias con los factores de producción, con los trabajadores y con los empresarios. Entonces, esa es una parte importante que es difícil. Y la otra parte es el diseño de la política en sí. Tampoco es tan sencillo subir el salario mínimo nada más. Tiene sus cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver todo eso ahorita para ver cómo fue que le fuimos haciendo. Pero bueno, primero explicarles un poco qué ha pasado, ¿no? En los últimos años con respecto a cómo estaba antes. Y el salario mínimo en México alcanzó su cúspide, su punto más alto en 1976. Ahí no se alcanza a ver por lo que están muy chiquitos los números, pero es en ese año. Y ahí, a partir de ese año, hay varias cosas que ocurren en México. Primero, cae el salario mínimo de manera muy importante en términos reales, es decir, pierde su poder adquisitivo durante los años 80. Y en esa época, la mayoría de ustedes no les tocó, ni a mí, de hecho, pero hubo una crisis muy importante en México de precios. Y entonces la hiperinflación hacía que subiera más la inflación que el salario mínimo. Pero además, en México, el salario mínimo antes estaba indexado a todo. O sea, no nada más era el salario mínimo, sino que el salario mínimo determinaba los demás salarios y determinaban los créditos del Infonavit y determinaban las multas, determinaba todo. Entonces, el gobierno mexicano decidió usar el salario mínimo para frenar la inflación a través de reducir salarios y de reducir el consumo. Fue una decisión de política en ese momento. Y eso hizo que perdiera el poder adquisitivo el salario mínimo, pero también todos los demás salarios. O sea, no fue una caída. Esta gráfica representa la realidad de todos los salarios en México en ese momento. Entonces cae el salario mínimo de manera abrupta y esa es una etapa en México, ¿no? En los 80 y principios de los 90 todavía, con la crisis del 95 todavía caen más todos los salarios, ¿no? Y luego, del 96 al 2017-16, por ahí, el salario mínimo se mantiene constante en el tiempo. Llega al 96 pesos al día. Todo esto es en precios actuales de ahorita.
Y entonces, durante pues varias décadas se mantiene en 96 pesos, como pueden ver la gráfica plana, ¿no? Completamente. De hecho, más o menos en promedio del 96 a la fecha, al 2017 subió 2 pesos el salario mínimo en términos reales nada más. Después del 2018 pues empieza a subir, que es cuando inicia el proceso de recuperación, que es la política que diseñamos nosotros, ¿no? Para que hubiera una recuperación importante del salario mínimo. Y ahí también se divide, ahorita les voy a contar toda la historia de por qué tenemos zona libre en la frontera norte y por qué tenemos un salario mínimo general para el resto del país. Pero inmediatamente al iniciar esta administración se incrementó el salario mínimo al doble en la zona libre, en el norte del país, y en el resto del país se incrementó 16.2%, que era una cantidad exacta para que por primera vez el salario mínimo estuviera por arriba de la línea de pobreza. Entonces, eso fue como inicia y esos fueron los cambios. Y actualmente, pues el salario mínimo se ha recuperado bastante en términos reales. Digamos, a la fecha ahorita va como en 116%. Conforme vaya avanzando el año, pues va a perder poder adquisitivo. Siempre es como en enero sube y luego cae durante todo el año y luego otra vez en enero vuelve a subir. Es como un proceso por la inflación. Y en el norte del país, pues el incremento es muchísimo más alto, ¿no? Como pueden ver en la siguiente, esperen, creo que me falta una, ahí está, en esta gráfica. Entonces, estos son como han sido los incrementos durante este sexenio. Ahorita van, como les dije, en 116% en términos reales y en la zona libre en 225%, casi 226% en términos reales, es lo que se ha incrementado. Y ha habido pues diferentes incrementos, como les dije primero, en el resto, en la zona libre se incrementó 100% y después se fue incrementando de una manera más gradual y luego después al mismo nivel que en el resto del país. Pero justo pues esto fue parte de la idea que estaba detrás. Ahorita les explico cómo también hacia dónde va, ¿no? Esta política o cuál es el plan para esta política. Entonces, ¿cuáles han sido los efectos que ha tenido el salario mínimo? Primero, de hecho creo que me faltó esta. Y antes de pasar a los efectos, como lo que les decía ahorita, que era muy importante, es que desde que existe esta medida de Coneval, que es la línea de pobreza por ingresos, que así nada más dice por ingresos, pero es la urbana porque nosotros tomamos, digamos, la más alta. Entonces, el salario mínimo nunca estuvo por arriba de esta línea, siempre estuvo por debajo de la línea de pobreza. Si alguien ganaba salario mínimo, era pobre por ganarlo de facto. Y en el 2018 el incremento del 16% por primera vez lo pasa por arriba, nada más poquito, o sea, 101% no queda. Y esto, no crean que, o sea, es un avance, pero no es suficiente. Esto significa que un trabajador o una trabajadora le alcanza para mantenerse a sí mismo o a sí misma, pero no le alcanza para mantener a su familia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que nosotros planteamos desde que inició la administración es que el salario mínimo tendría que llegar al menos a ser 2 veces la línea del bienestar, ¿no? Como una primera meta, no como una meta final. Y esta meta está diseñada porque, como, si ustedes ven los hogares en México, en promedio, pues hay 2 personas que trabajan y 2 personas que son dependientes económicos. Típicamente un hogar mexicano en promedio tiene 3.7 personas, pero digamos no podemos contar a 0.7 personas, entonces 4. Y entonces necesitaríamos que el salario mínimo sea 2 veces la línea de bienestar o no de bienestar, la línea de pobreza, para que les alcance para lo más básico a ese hogar, ¿no? Ahora, no crean también que eso es suficiente, porque en México trabajan 2 personas por hogar, pero mucho tiene que ver con precariedad laboral, porque tienen salarios muy bajos. Entonces, pues son como metas, pero que se van planteando en el tiempo porque no puedes incrementar el salario mínimo de golpe, ¿no? Entonces tienes que planear a qué metas vas a ir llegando en cada cierto tiempo, ¿no? Entonces esa era la primera meta del sexenio, no se cumplió por la pandemia y entonces ahorita les cuento bien por qué. Pero entonces este es el panorama general, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con el salario mínimo? Primero les quiero mostrar a todos ustedes datos generales como que tienen que ver con el salario mínimo. Y ahorita, más adelante, también ya cuando les hable del diseño, de cómo se hizo la política, voy a darles ya evaluaciones de impacto. O sea, no nada más, o sea, no va a haber causalidad, pues no nada más la correlación de datos, ¿va? Pero esto es lo que siempre es primero, lo presentamos para ver cómo se movió como todo el mercado de trabajo respecto a esta política. Entonces, primero, pues tuvo impactos positivos, ¿no? Una de las cosas más importantes es que antes se decía mucho que el salario mínimo no era necesario porque nadie lo ganaba, ¿no? Es como, ¿para qué subimos el salario mínimo? Nadie gana el salario mínimo, lo cual era un poco contradictorio con la misma idea que decía que si subía el salario mínimo va a haber inflación, ¿no? Porque si nadie gana el salario mínimo, entonces, ¿por qué va a haber inflación si lo subo si no le afecta a nadie, ¿no?
Pero esta era la lógica que existía, como era un dogma económico, ¿no? Muy fuerte, que prevaleció durante muchos años en México y en el mundo. O sea, en todo el mundo se creía que el salario mínimo tenía efectos negativos en el empleo, por ejemplo, y que tenía efectos adversos en precios, porque se suponía un modelo de competencia perfecta. Y esto hacía que con el modelo, si tú lo metes al modelo tal cual los datos, pues te sale que tenía efectos negativos. Pero la realidad es que ese modelo pues no aplicaba, ¿no? A la realidad. Era un modelo que no tenía mucho que ver con lo que estaba pasando. Entonces, en México, en el último incremento que tuvimos, se benefició a 8.9 millones de personas que se les incrementó el salario, o sea, porque subió el salario mínimo. Y esto nosotros lo podemos calcular en CONASAMI antes de que sea el incremento, siempre lo hacemos para que el Consejo de Representantes lo vea. Y aquí es donde entra la parte interesante de CONASAMI, que es un consejo tripartita. Están 22 sectores de la economía representados, de los cuales está tanto el sector empresarial como el sector de los trabajadores. El sector de los trabajadores representado por sindicatos principalmente, casi todos son de la CTM, pero hay algunos independientes. Por ejemplo, está el sindicato de aquí, del UNAM, ¿no? Representa al sector educativo de México. También está la UNT y hay otros sindicatos, ¿no? Que no pertenecen, digamos, al Congreso del Trabajo están en mesas de diálogos, cosas así, pero no están, digamos, dentro del corporativo fuerte que es la CTM. Y del lado del sector empresarial es más corporativista todavía, mucho más que el sector de los trabajadores, porque ahí sí el Consejo Coordinador Empresarial coordina a todos. O sea, aunque haya diferentes cámaras en México, todas se juntan siempre en el Consejo Coordinador Empresarial y toman decisiones muy... todos cierran filas, nadie tiene opiniones distintas, digamos, ¿no? En cambio, dentro del sector de los trabajadores sí hay opiniones distintas, ¿no? Sí hay discusión. Y entonces nosotros este dato que calculamos de 8.9 millones se los damos a los consejeros y además calculamos cuánto cuesta subirle el salario mínimo a cada uno de los trabajadores para que las empresas sepan cuál es el costo real, ¿no? Porque antes era como va a ser muy caro, etcétera. Y como van a ver ahorita, pues los costos del incremento del salario mínimo nunca han pasado del 2%. De hecho, los primeros eran de 0.2%, 0.3%, o sea, nunca han sido muy altos, ¿no? Otra cosa que ha sido muy importante que tiene que ver con el salario mínimo es que el salario promedio de los trabajadores en el IMSS se aumentó 20.5% en términos reales y esto obviamente está siendo empujado por el salario mínimo. Ahorita vamos a ver el impacto que tuvo, pero es por eso que lo explica. Y esto también se ve en el sector informal de la economía. Ahorita ese es el dato del sector formal, pero porque es donde el impacto es directo, ¿no? Son los trabajadores que obligatoriamente la empresa les tiene que pagar al menos el salario mínimo, pero también vamos a ver que hay impacto que se llama efecto faro, ¿no? En la literatura, justo porque el salario mínimo también es como una medida que afecta al sector informal. Una cosa que es lo más importante que creemos nosotros que ha tenido de impacto el salario mínimo es que de las 5.1 millones de personas que salieron de pobreza entre 2018 y 2022, con los datos que calcula Coneval, nuestros estudios que están en proceso de publicarse indican que 4.1 millones se debieron solamente al incremento del salario mínimo. Lo cual, la verdad, no, digamos, tenemos nuestro estudio, ¿no? Nuestra publicación, la pueden revisar en CONASAMI si quieren, pero sin siquiera hacer un estudio es obvio, ¿no? Un poco, si ven cuánto se incrementó el ingreso laboral en México. Eso fue lo que explicó, ¿no? ¿Por qué tanta gente salió de la pobreza en este periodo de tiempo? Y no las otras cosas, porque recuerden que en México se mide la pobreza laboral por carencias y muchas de las otras se mantienen constantes, algunas incluso se empeoran, ¿no? Por ejemplo, salud, educación. Entonces, lo único que sí subió muchísimo fue el ingreso, la parte del ingreso y fue el ingreso laboral. Entonces, por eso es que la mayor parte de número de personas que sale de pobreza sí se explicó por el incremento del salario mínimo. Y bueno, otra cosa que tiene el salario mínimo es que se ha reducido la desigualdad de manera importante. Si lo mides con el Gini, se nota un poco menos. Si lo mides comparar como el ingreso de los que están en el decil más bajo contra los del decil más alto, se nota mucho más. Porque justo, por ejemplo, de los que menos ganan, el 10% que menos ganan, han tenido incrementos salariales reales de 99.9%. Es decir, muchísimo, ¿no? De hecho, gran cantidad de los que estaban en el 10% ahorita están en el 20%, han subido, como que se ha movido mucha gente, y esto ha reducido la desigualdad de una manera muy relevante. Y finalmente, también había una reducción en la brecha de género,
Esto se nota más cuando lo haces así, con una medición de impacto, como es esta que estoy aquí resumiendo, donde el salario mínimo tuvo un impacto de 25%, ¿no? A nivel municipal, porque es a nivel de que están los datos. Sobre todo en las mujeres que menos ganan, y eso también tiene sentido porque el salario mínimo siempre beneficia a las personas que menos ganan, y dentro de México, y en todo el mundo, pero en México es un caso muy fuerte, hay más mujeres que ganan el salario mínimo que hombres, ¿no? Y entonces cuando sube el salario mínimo, reduce mucho más la brecha le sube más el salario a las mujeres que a los hombres y se reduce la brecha. Por ponerles un ejemplo de un ficticio, no es real, pero por ejemplo el salario mínimo subió a 249 pesos este año, casi 250. Y si en una fábrica hay un trabajador que gana, ahorita un trabajador hombre ganaba 240 pesos y las mujeres ganaban 200 pesos porque siempre hay una desigualdad enorme. Cuando sube el salario mínimo, las mujeres suben a 249 y a los hombres que ya ganaban 249 pesos, pues no les tienen que subir, y las empresas sí son muy racionales, ¿no? Lo que quieren hacer es hacer más dinero, ¿no? Entonces les suben 1 peso o 2 pesos a los hombres, ¿no? Y eso hace que la brecha se reduzca. Entonces, estos son los impactos más positivos que hemos visto, ¿no? Ahora, otra cosa importante que se ha visto es que, pues, lo que les decía ahorita, México era el país que tenía el salario mínimo más bajo en la OCDE y también tenía el salario más bajo en América Latina. Y en estos años, de 2018 a la fecha, es el país que más ha incrementado el salario mínimo en términos reales, dentro de la OCDE y dentro de América Latina, lo cual ha movido a México pues casi a media tabla, ¿no? Todavía hay países que tienen mejor salario mínimo que México, por ejemplo Chile, Uruguay, tienen salarios mínimos más altos, ¿no? Pero México ya no es el peor país, digamos, ya está como un poco más arriba, ¿no? Entonces ya México ya no es un país donde lo que importaba era buscar mano de obra barata, etcétera, sino que se busca como un trabajo más digno, ¿no? Que pague más, que tenga más derechos laborales en general. Y luego también si ustedes ven cómo se ha movido el dato para el seguro social, pues tenemos primero que no hemos visto impactos importantes en el empleo. Ahorita ya hay más estudios que les mostraremos. Y sí hemos visto cómo se ha incrementado de manera constante el salario promedio del IMSS. Y ven esos saltos, se ven siempre en enero porque son como, sube el salario mínimo y además de que empuja el promedio, obviamente, porque el más bajo ahora es más alto, también tiene un impacto en nivel, como una especie de efecto de derrame, digamos, en otros niveles salariales. Porque muchas empresas, al subir el salario mínimo, uno de sus trabajadores que ganaban el mínimo, quizá eran trabajadores que tenían poco tiempo trabajando o que tenían poco nivel de capacitación, y alcanzan a aquellos que ya tienen varios años trabajando y que tienen niveles de capacitación. Y entonces eso crea un conflicto interno fuerte laboral. Y la única solución que le queda a la empresa es subirle el salario también al otro para que no sean iguales, ¿no? Y que haya incentivos a capacitarte, etcétera. Y entonces eso ha provocado que haya incrementos a diferentes niveles de niveles salariales, y eso por eso es que vemos que el salario promedio en México ha subido de esta manera, ¿no? Ahora, si lo vemos por zonas, y esto está interesante, zonas porque en el norte del país tiene un salario mínimo más alto, y entonces ustedes pueden ver aquí cómo el salario mínimo en el norte del país pues cada vez se ha separado más del resto, porque el salario mínimo sube en la misma proporción, pero como el primer año subió 100%, pues ya es más alto el nivel, y entonces el 20% sobre un nivel más alto, pues cada vez es un salario más alto, más alto, más alto. Y sí hemos visto cómo el empleo en el norte del país ha tenido una desaceleración importante, y esto justo nos llevó a hacer un estudio que ahorita todavía no está publicado, pero les puedo decir que qué es lo que explica si el salario mínimo está haciendo que crezca menos el empleo en el norte o no. Pero parece ser que lo que explica esto es el tipo de cambio. Yikes, ¿no? Y en realidad es porque el norte del país es un sector sumamente exportador, y cuando hicimos ya el control sintético para revisar con pura industria exportadora, con el resto todas se comportan igual. El empleo está cayendo en todas las industrias exportadoras. Creemos que es porque pues están exportando menos que antes, ¿no? O sea, entonces menos valor, no en una cantidad, pero menos valor. Pero todavía no lo publicamos porque pues hay que ver más, ¿no? Detalle, a ver qué más hay detrás, quizá, por qué se refleja en el empleo, ¿no? O sea, a lo mejor algo hay más. Pero bueno, eso está pendiente, pero es un tema interesante. Si alguien quiere investigarlo, puede ir a Conasami y les damos los datos y lo hacen no tenemos tanta gente. Entonces, sí. Sí, exacto, justo. O sea, pueden tener acceso a datos muy privilegiados porque es a nivel empresa. Y no tenemos gente que haga tantas cosas, entonces si a alguien le interesa para su tesis, bienvenidos, ¿no?
Otro tema, ¿no? Pero este nos interesa a nosotros. Sí. Muy bien, entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? Y ahora, bueno, y esto es lo que les explicaba ahorita de lo de cómo el salario mínimo le ha afectado a todos los niveles salariales. Y obviamente le afecta más al nivel más bajo porque pues la gente que tiene ingresos más bajos gana salario mínimo. Y en esta gráfica, la de la izquierda es la variación de este último año, que es buena, pero me voy a centrar más en la otra porque como es todo el sexenio, se ve más claro, ¿no? El efecto que tiene el salario mínimo. Y lo que está graficado aquí en el eje horizontal son los deciles de ingreso de los trabajadores. El 1 es el decil más pobre, es el que gana menos, y el 10 es el decil más alto, es el que gana más. Y en el eje vertical está el incremento en términos reales que ha tenido durante todo el sexenio ese grupo de trabajadores y trabajadoras. Entonces, como la línea color gris son todo el país y la línea color dorado, café, es el norte. Y pues vemos cómo el ingreso, los que tienen un ingreso más bajo ganan, ahí casi parece 100, es 99.9% de incrementos en términos reales. Y conforme uno se va moviendo a la derecha, pues va viendo que, por ejemplo, el decil 2, que es el 20%, tuvo incrementos del 80%, y luego el decil 3 tuvo incrementos del 65%, y el decil 4 del 49%, el decil 5 del 35%, y así, inclusive los que más ganan en México, el 10% más rico, tienen incrementos por arriba de cero, o sea, por arriba de la inflación en términos reales, es decir. Y entonces, pues sí podemos ver cómo pues el salario mínimo tiene este impacto que les digo. Obviamente, entre más ganas, menos impacto tiene porque ya no hay gente cercana que esté ganando salario mínimo, en fin. Y las empresas pues también compensan, ¿no? O sea, de que si tengo que subirle más a más trabajadores, pues han tratado de reducir incrementos a los altos mandos gerenciales, ¿no? Porque sí, no, digamos, tienen que hacer este juego de costos las empresas. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? También que es importante. Y finalmente, también les traigo el dato de cómo se ha comportado los incrementos salariales de hombres y mujeres. Esto es en el IMSS, solamente son personas formales, pero lo interesante aquí es cómo vemos que en una gran parte, sobre todo cuando está muy cercano a enero, los incrementos de las mujeres salariales son más altos que los de los hombres. Es la gráfica de la izquierda, la color grisecito está por arriba. En casi todos los puntos, obviamente hay momentos en que no, porque es una frecuencia mensual y depende de cuántos trabajadores revisan en ese momento su salario, pero en promedio ha estado casi siempre por arriba las mujeres. Pero si ven la gráfica a la derecha, que la brecha pues todavía persiste de una manera muy fuerte, digamos. Si ven la tendencia, pareciera que vamos a alcanzar a reducir la brecha de género en 200 años, no sé, no falta muchísimo. Entonces, pues sí, es una de las cosas muy pendientes es buscar reducir la brecha de género por otros medios, porque el salario mínimo ni siquiera está diseñado para eso, ¿no? Es una política que accidentalmente y muy afortunadamente ayuda más a reducir la brecha de género, pero hay otras medidas mucho mejores, ¿no? Que el salario mínimo que se han hecho en otros países para reducir la brecha de género. Por decir ejemplos, publicación de tabuladores que sean transparentes, los tabuladores de las empresas. Eso ayuda mucho porque la misma empresa se da cuenta que estaba cometiendo discriminación por género y las mismas mujeres que dan cuenta y a veces exigen salarios más altos. Y hay un montón de verdad de acciones afirmativas y de diferentes políticas públicas que creo que tienen un impacto mucho más importante que y que ayudarían a que se redujera más la brecha de género. Y finalmente les quería mostrar nada más el dato rápido pues de la economía también informal para que vieran cómo ha subido muchísimo el salario también en la economía informal. Aquí está, este es con datos del ENOE, no son iguales a los del IMSS, ¿no? Sí, hay una diferencia importante. Estos son encuestas, aquellos son datos administrativos, entonces siempre ha habido una discrepancia entre las dos bases de datos. Pero lo importante aquí que quería que vieran era, por ejemplo, cómo el sector informal, por ejemplo, este último año su incremento fue de 3.5% en términos reales, ¿no? En la pura variación anual. Pero si vemos respecto al cierre de 2018, o sea, como ya todo el sexenio, pues la informalidad ha tenido incrementos de 11.21% y los estudios que hemos hecho muestran que es por el salario mínimo. Y es porque el sector, hay un pass-through, o sea, un pase de cuando se incrementa el salario mínimo y los trabajadores informales lo exigen, ¿no? Lo piden a las empresas como, "Ah, mira, el salario mínimo subió 20%". Y la empresa pues no les da el 20, ¿no? Pero sí les da algo, ¿no? Más alto que antes, 10, 11, ¿no? Y eso es lo que hace que el promedio también del sector informal haya subido. Entonces, ese es un tema interesante porque ocurre también en Brasil, ¿no? Es donde se estudió por primera vez el efecto Faro.
Y entonces parece ser que es típico de economías más como latinas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Vietnam y en Sudáfrica no hay ningún impacto en el sector informal, pero en Brasil y en México sí. Y bueno, y esto es lo mismo que ahorita, pero además, perdón, por sexo. Pero esto me lo salto para no tardarme mucho más. No sé si tenga mucho tiempo o no. Sí, ok, va. Entonces, ahora sí, la parte de que mucha gente le interesa, y no sé si a ustedes les va a interesar tanto, pero mucha gente sí le importa, es cómo se diseñó la política del salario mínimo. Y entonces, pues la verdad, además de la parte política, que esa, pues como les digo, ha habido un consenso con el sector empresarial y el sector obrero. Ha sido muy interesante. El sector obrero al principio no sabía bien qué hacer, como que no sabía estar a favor o en contra, estaban esperando que les dijéramos nosotros qué hacer. Pero el sector empresarial siempre ha tenido claro, ¿no? Estar en contra, porque pues no hay manera de que, o sea, sí se beneficia el sector empresarial en el mediano o largo plazo, pero en el corto plazo nunca se beneficia, siempre tienen que pagar más y es costos, ¿no? No hay forma de que se beneficie. Entonces, pues lo que sí ayudó mucho fue el diseño y tener datos para que el sector empresarial no tuviera tantos argumentos como antes para estar en contra. Entonces, fue muy importante la parte técnica, la parte teórica y la parte de análisis, porque si no, hubiera sido mucho más difícil negociar con el sector empresarial. Entonces, primera etapa, en el 2017, esto fue antes de nosotros, antes de la administración que está ahorita, sí pasó algo muy importante, que en el 2017 el salario mínimo dejó de ser un referente legal para multas, hipotecas y otros pagos relacionados con el gobierno y en general también muchísimos sindicatos del país quitaron dentro de sus cláusulas sindicales que el salario mínimo era la referencia para el incremento contractual. ¿Cómo se hizo esto? Pues durante muchos años, muchas personas, inclusive como el profesor también Moreno Brito, estábamos en contra de que no subiera el salario mínimo y había una presión enorme contra el gobierno, sobre todo en la academia, ¿no? Según recuerdo bien, y algunos sindicatos independientes. Y había publicaciones por todos lados pidiendo que subiera el salario mínimo. Y entonces en el gobierno de Peña Nieto, ante tanta presión de hecho, recuerdo también muy bien porque la CONASAMI mandó a hacer estudios, participó el UNAM, participó el Banco Mundial, yo estaba en el Banco Mundial y participé, por ejemplo, y todo el mundo les dijimos, sí, sí, pueden subir el salario mínimo, no pasa nada, ¿no? Y entonces, pues tuvieron que hacer la ley para poder incrementarlo, porque sí es verdad que si no movías esto, como estaba literal legalmente ligado, indexado, sí iba a tener un impacto en otras cosas. Si subía el salario mínimo, a subir las multas, todos los créditos de la gente que tiene crédito en Infonavit y en Fobiste, iba a subir los portes a los partidos políticos, iba a tener un impacto pues en todo, ¿no? Entonces se hizo la ley en 2016 y en 2017 dejó esa referencia y entonces ese fue el primer paso para esa política. Y ahora que Colombia lo quiere hacer, por ejemplo, tiene que hacer eso también. Ellos también tienen el mismo problema que tienen todo referenciado. Entonces, quieren subir el salario mínimo, pero tienen que desligar la ley de esto, de las referencias. La segunda fue la transición, y ahí el gobierno de México, la Secretaría de Hacienda, había diseñado la zona libre, la frontera norte, a petición del presidente de México. Les dijo, quiero que hagan una zona en el norte del país, que haya menos impuestos, que esté más barato la gasolina, y esto va a frenar la migración. Esa era la lógica que tenía el presidente, porque pues va a ser más barato vivir ahí, las empresas van a tener más ingreso disponible para invertir, va a generar empleo. Y entonces, en ese momento, en esas reuniones, nosotros de la CONASAMI y la Secretaría del Trabajo, la Secretaría Luis Alcalde y yo, les dijimos, bueno, si van a reducir impuestos de una manera tan importante en el norte del país, ¿por qué no aprovechamos y duplicamos el salario mínimo del norte del país? Justo el objetivo del presidente nunca fue tanto en términos técnicos de quiero llegar a tal línea de inflación, tal línea de canasta de bienestar, etcétera, sino de duplicarlo, ¿no? Y le dijimos, pues dupliquémoslo de una vez, ¿no? Si es lo que usted quiere, pues listo. Y él dijo, bueno, va. Y la verdad, pues era porque, no sé si han visto la literatura, normalmente esta idea de que si bajas impuestos las empresas van a ser bien buenas y van a generar empleo no es real. Normalmente las empresas solo tienen más ganancias y ya. Entonces, pues era bueno, al menos que una parte se vaya a los trabajadores, ¿no? Aparte, el costo del subsidio es mucho más alto que ahorita lo que cuesta el salario mínimo en el norte. Entonces, pues lo hicimos así. Y además a nosotros también nos servía, pues honestamente, pues ya por el diseño para poder evaluar la política, ¿no? Para poder tener una zona distinta y ver el impacto que tiene, todo ese tipo de cosas. Y entonces fue por eso que se hizo la zona libre de la frontera norte. El salario mínimo se diseñó solo por esa circunstancia donde iba a haber menos pues impuestos y entonces aprovechar que una parte se fuera a los trabajadores y medir el impacto, ¿no?
También antes de hacer todo esto, pues de presentar toda esta propuesta, sí hicimos un estudio, se publicó, donde qué pasaba si aumentaba el salario mínimo 100% y el impacto en precios oscilaba entre 0.25 y 1.5 en el norte, que era donde iba a duplicarse. Al final fue menos, ¿no? Mucho menos. Y también se calcularon los costos laborales, por ejemplo, que solo iba a aumentar 8.4 los costos laborales, también al final fue menos. Todo estaba sobreestimado pensando en el peor escenario, porque también una cosa que les recomiendo si algún día hacen política pública es que no estimen el escenario optimista, hagan el negativo. Por si todo sale mal, pues ya estaban ahí, ¿no? Si todo sale bien, pues como a nosotros nos pasó, pues está bien, o sea, ya no te preocupas, ¿no? Eso, con las pensiones así lo hicimos, ¿no? O sea, si todo sale bien, pues va a estar mejor que lo que se plantea ahorita, ¿no? Entonces, así fue como se fue diseñando y se hicieron varios estudios y entonces encontramos, de hecho un año después, ya el primer estudio que hicimos nosotros daba que la inflación tuvo un impacto de 0.2, ¿no? La elasticidad. Entonces no tuvo impacto en precios, ¿no? Y luego, pues lo importante de entender también que íbamos a hacerlo del salario mínimo era ver qué tan concentrado está el mercado de trabajo en México. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante es que la teoría que hacía, que decía que el salario mínimo no podía subirse era la teoría de la competencia perfecta. Y esa teoría nos dice que hay un número infinito de empresas, para empezar, ¿no? Segunda, que los trabajadores pueden cambiarse de trabajo cuando quieran. Tercera es que si un trabajador no está trabajando es porque no quiere, es porque le gusta, prefiere el ocio. Cuarta es que todos los trabajadores tienen las mismas preferencias, o sea, es decir, si una empresa baja 1 centavo, por ejemplo, su salario, todas se pueden ir a otra empresa inmediatamente porque tienen las mismas preferencias, ¿no? Y la última es que el salario no lo determina la empresa ni el trabajador, lo determina el mercado. Es decir, hay un equilibrio ya y pues todo el mundo toma ese salario y listo. Y esto, pues si se cumple, si es real, pues sí es verdad, ¿no? Si sube el salario mínimo, como ya está en equilibrio el mercado, pues muchos trabajadores saldrían del mercado, ¿no? Esa es la lógica, las empresas correrían gente. Pero luego, en 1994, David Carr y Kruger, que de hecho ganaron el premio Nobel por este trabajo, pues demostraron que no, vieron un análisis empírico, de una ciudad que es la misma ciudad, solo está dividido por la franja de un estado, y pues subió el salario mínimo en una y en donde subió el empleo y en la otra no pasó nada. Entonces fue como, pues, ¿qué está pasando aquí? Y tomaron teorías que ya existían, no crean que ellos lo inventaron, que se llama, y entonces tomaron esta idea del monopsonio y luego creo yo que Manning, no sé si alguno de ustedes lo ubica acá, la perfeccionó. O sea, él hizo el mejor libro, mi libro favorito de economía es el libro de Manning, se llama Monopsonio y Movimiento. Y entonces él ya dijo, bueno, la verdad es que el monopsonio no es que solamente hay una empresa, sino vamos a suponer que no se cumplen esos supuestos, sino que pues las empresas sí pueden decidir cuál es el salario. Si llegas tú a pedir trabajo, la empresa no te dice cuántas vas a ganar, te dice, este es tu salario, tómalo, déjalo, ¿no? Ese es el primer supuesto de Manning y del monopsonio. El segundo supuesto es que pues no hay un número infinito de empresas, ¿no? Está limitado, que hay desempleo natural porque no todo el mundo encuentra trabajo, que los trabajadores tienen gustos, ¿no? Que no nada más importa el salario, que a veces dicen yo quiero trabajar aquí porque está más cerca de mi casa. Y entonces esto crea mercados, ¿no? De trabajo. Es decir, no es lo mismo, no es verdad que si hay una oferta en Monterrey me puedo ir mañana, sino que yo busco solo en la Ciudad de México, yo busco solo en mi municipio. Y una vez hecho toda esta explicación larga, perdón, que me extendí un poco, pues lo importante de esta teoría de Manning y del monopsonio y bueno, de todos ellos, David Carr y todos los que lo han trabajado, es que entre más concentrado está el mercado de trabajo, pues el impacto del salario mínimo es más positivo. O sea, porque las empresas cuando están en un mercado de mucho monopsonio, están pagando un salario muy, muy bajo. Es lo opuesto del monopolio. En vez de que el precio sea muy alto, el salario es bien bajo, lo más bajo posible. Y cuando sube el salario mínimo, lo óptimo para las empresas es como ya para cortar pérdidas, es contratar un trabajador adicional y producir más. Y con eso como que compensa un poco la caída en sus costos laborales o la subida en sus costos laborales. Y entonces, entre más concentrado está el mercado de trabajo, pues el salario mínimo tiene un efecto más positivo. Pero si el mercado de trabajo es medio competitivo, pues el salario mínimo puede tener efectos negativos. Y ya cuando sumas todo puede ser cero, o puede ser positivo ligeramente o negativo ligeramente, pero eso importa mucho. Y eso es un trabajo que pues yo he trabajado y hay mucha gente que lo ha hecho también, entonces es un tema muy interesante. Y finalmente, última cosa que importa es que entre más concentrado está el mercado de trabajo, la productividad laboral se separa más del salario. Y pues bueno, ese tema ya eso se los dejo a ustedes porque con que lo googleen lo van a encontrar. Todo el mundo pasa eso, ¿no? O sea, entre más
no se ha cumplido la teoría económica de que el salario, de la competencia perfecta, de que el salario es igual a la productividad laboral, sino que más bien la productividad laboral sube y el salario no sube. Entonces, antes de incrementar el salario mínimo, dijimos, ¿habrá espacio? ¿No? Yo pensaba que sí, como intuitivamente, pero pues ya que teníamos toda la base de datos del IMSS, ¿no? De todas las empresas formales del país, y que sabíamos cuántos trabajadores contrata cada empresa, sabíamos cuál es el flujo, ¿no? Cuántos entran, cuántos salen, pues pudimos calcular un índice que mide la concentración en el mercado de trabajo en México, que es, 1 es cuando es perfectamente concentrado y 0 es cuando es perfectamente competitivo. Rojo, en este caso, es lo más cercano al 1, o sea, la concentración, y verde es lo más cercano a la competencia. Y pues pueden ver, México es muy, muy concentrado y muy rojo. Y el promedio es 0.8, lo cual es muy sorprendente también, porque yo hice esto en Estados Unidos y era 0.4. Entonces nunca pensé que fuera a ser tanto, ¿no? O sea, creí que iba a haber, pero no tanto. Entonces, pues eso nos ayuda a ver como que sí había espacio y también como había zonas del país donde sí hay un poco más de competencia, ¿no? Donde puede haber un impacto pues, del salario mínimo y a dividir como cuando hagamos los estudios, cuando hacemos ver cómo estas zonas rojas versus estas zonas verdes. Y sí hemos visto, de hecho, justo este impacto importante de que en las zonas rojas pues sube el empleo, sobre todo en las empresas más grandes, ¿no? Que son las que son más monopsónicas y el empleo en las empresas más competitivas, que son las chicas, cae, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto se hizo antes de hacer la política pública para tener todas las herramientas necesarias. Y luego, pues ya ahora sí, ¿qué pasó? Después de la implementación han pasado varios años, se han hecho estudios durante varios años de muchas personas distintas. Voy a resumir aquí los más populares, no son los mejores, porque pues hay muchísimos. El de Campos, por ejemplo, son los que son muy populares en las redes y en el gremio, ¿no? Y la gente habla de estos papers, pero no estoy diciendo que son los únicos, hay muchos, ni los mejores tampoco, ¿no? Y bueno, y los nuestros porque pues hay que presumirlos, ¿no? También. Exacto. Entonces, sobre la inflación, pues ha habido varios, Coresami hizo uno que solo medía, primero quisimos medir como que no encontramos la forma de aislar el impacto de la inflación porque ha sido difícil y entonces lo que hicimos fue medir la elasticidad en el sector manufacturero porque teníamos los datos que nos pasa INEGI de la industria manufacturera. Hay una encuesta, la encuesta mensual, la encuesta anual, pero si ustedes de hecho eso no es porque seamos nosotros, pueden ir ustedes, es un laboratorio, pueden ver a nivel empresa y pues podíamos ver cuál era el impacto que tenía el salario mínimo en los precios, es decir, cuando subía el costo laboral por el salario mínimo, cuál era la elasticidad y esto cómo impactaba precios y encontramos que pues incrementaba el incremento del salario mínimo de 2023, que fue de 22%, no, de 20%, tuvo un impacto de 0.15, o sea, es decir, la inflación acumuló durante todo el año 2023 0.15% por el incremento del 20%, lo cual pues siempre en esta también hay una decisión importante. Una es como, no quiero que haya nada de inflación, que eso es súper estricto, ¿no? Es como, y la otra es decir, bueno, acepto una inflación, pero que esté por debajo del incremento, ¿no? Y en este caso, pues estaba muy por debajo, ¿no? Entonces, que esa es la política que nosotros más tenemos, ¿no? Como, en realidad tenemos una política un poco más rígida porque no queremos que la inflación sea más de 2 puntos porcentuales, más de un punto porcentual por arriba del impacto del salario mínimo, pero en general, pues es dependiendo del que está haciendo el diseño, puede aumentarlo más y, digamos, lidiar con un poco de inflación si quiere. Y luego, ya después en 2023 ya usamos un control sintético, se nos ocurrió la idea de que en 2020, la verdad lo malo es que solo son para 3 meses, pero en 2020 en el resto del país el salario mínimo subió 20% y en el norte solo 5 ese año, fue un año que subió menos por una cuestión de negociación con el sector empresarial que tuvo ahí directamente con el presidente. Y entonces, pues tenemos esa diferenciación importante. En una zona subió el 20 y en la otra el 5. Lo bueno es que, lo malo o lo bueno es que en el norte del país, pues es un lugar donde los impuestos en 2019 también bajaron. Entonces, eso confunde el efecto del salario mínimo. Pero en 2020 no se movió nada más que el salario mínimo, entonces por eso es que usamos 2020 y solo medimos hasta marzo, ¿no? Porque después de ahí viene la pandemia y ese impacto no tiene efectos diferenciados en el norte y en el resto del país, pero encontramos que no hubo ningún impacto en precios y es el único estudio que puede analizar todos los precios, ¿no? Pero también hay otros buenos, como el de Campos y Esquivel de 2020, cuando estaban en Banco de México los dos, que lo que hicieron, ellos se usaron para 2020, pero solo analizaron el impacto en los productos que no tienen IVA, porque justo ahí no hubo ninguna reducción de IVA ni ninguna reducción de impuesto.
estos productos son, pues ya saben, medicinas y alimentos, y entonces encontraron que no hubo ningún impacto del salario mínimo en estos productos específicos. También hay después otro paper que sacó Calderón y otros, que son también del Banco de México, que ellos son un grupo que sí se esforzaron mucho por buscar cuál era el impacto del salario mínimo en los bienes que no tenían que ver con el IVA. Y entonces encontraron que sí hubo un impacto cuando subió 100% el salario mínimo. Ellos dicen que el impacto fue de 2.5% en los precios de los productos que sí tienen IVA, y que en los demás productos como Campos y Esquivel dicen no hay ningún impacto, y al final ya cuando sumas todo el impacto es cero, porque ya el IVA y el ISR hicieron que bajara más los precios de lo que subió. Pero una cosa que quiero decirles, digo, ya tienes que ser un poco crítico también, es que a mí me parece un poco raro este resultado de que hayan encontrado impacto en la manufactura, porque pues ahí nadie gana el salario mínimo, pues no, entonces está extraño. Digo, está publicado y todo el paper, no, digo, no tampoco, pero sí está raro que así, y en la parte donde sí hay trabajadores de salario mínimo, pues no hay ningún impacto, ¿no? Ellos mismos dicen. Entonces, es un poco extraño, pero es otro paper que existe y es muy popular. Y luego, ahora estos son los de inflación, que son como, México es un país que está obsesionado con la inflación, ¿no? De una manera muy extrema, pues justo nuestro Banco Central tiene ese mandato único por eso, porque está en una obsesión muy grande. Entonces, por eso quería mostrarles primero el tema de la inflación, porque es lo que más me preguntan todo el tiempo en todos lados. Normalmente a los economistas nos importa más el empleo, ¿no? Es como, pues, ¿cuál fue el impacto en el empleo, ¿no? Del salario mínimo. Pero en México no, en México es entonces por eso lo puse primero. Ahora, sobre brecha de género, pues el único estudio que hay ahorita es el de nosotros también. Bueno, sí hay más de seguro, pero el único que yo conozco es este. Y pues sí, hemos encontrado, como les dije, que hay un impacto de 25% del salario mínimo en la reducción de la brecha de género, sobre todo, y en los municipios donde hay más pobreza, el impacto es muy alto, es del 60% de reducción. Y esto es porque justo, como les digo, el salario mínimo hace que suba más el salario promedio de las mujeres que el de los hombres. Y luego, el otro estudio que es importante que les mencioné ahorita es el de la pobreza, que es de los más importantes porque justo se encuentra que la elasticidad del salario mínimo con la pobreza a la fecha es de menos 0.069, que implicó que 4.1 millones de los 5.1 que salieron de pobreza se deben al salario mínimo. Y en esta publicación nosotros al final decimos que esto no significa que esta elasticidad sea constante, ¿no? O sea, que no significa que siempre va a ser igual, porque justo el salario mínimo tiene un límite, ¿no? No puedes seguirlo incrementando para siempre, ¿no? En un punto sí alcanzará a los salarios promedios de las empresas o más, y entonces ya no tiene ese impacto tan bueno como ahorita, pues justo que venía de muy abajo. Porque si tú subes el salario mínimo indefinidamente, pues sí hay un momento, aunque sea un mercado de monopsonio, que las empresas sí toman la decisión de empezar a correr trabajadores, etcétera, ¿no? Y eso sí tiene un impacto negativo en la pobreza. Entonces, ahorita todavía tiene un impacto positivo, pero no va a ser siempre igual. Cada vez va a ser menor. Y la otra cosa lo último, pues que es lo del empleo, pues ahí sí se ha hecho bastante, ¿no? CONASAMI fue el primero que sacó su primer paper sobre el análisis del impacto en la frontera norte. Encontramos ningún impacto en el empleo y sí encontramos impactos positivos en el salario, como era de esperarse. Y una cosa también que tenemos nosotros es que tenemos este impacto diferenciado, como les dije ahorita, entre zonas rojas, zonas verdes. Y hemos hecho también estudios del impacto del salario mínimo tomando en cuenta el monopsonio, es decir, interactuando, ¿no? Como, sí, el impacto no hay ninguno, pero ¿qué pasa si solamente veo zonas competitivas? ¿Qué pasa si solamente veo zonas de mucha concentración? Y pues hemos encontrado que pues no, la verdad, yo pensaba que íbamos a encontrar efectos negativos en las áreas competitivas, porque en Estados Unidos así ocurre, pero en México no, o sea, el impacto es solamente no significativo en esas regiones. Quizás si ya te vas a nivel empresa puedas encontrar el efecto negativo en una empresa en específico y las otras compensan de alguna forma. Y en las partes donde sí hay monopsonio muy fuerte, pues sí hay un impacto positivo y muy significativo, ¿no? Entonces, básicamente, esos son como los estudios que hemos hecho y cómo se diseñó y cómo se evaluó después la política pública. Es como prediseño, cómo se hace la implementación y luego tienes que ir evaluando cada año, ¿no? Para ver cómo vas y cómo va funcionando. Entonces, que ya finalmente, pues ya les iba a decir como el dato de cuál es el plan, ¿no? Que tenemos para los próximos años. Y obviamente, esto también existía antes y no siempre se cumple, ¿no? Primero,
no se cumplió para nosotros por la pandemia, pero también hay parte política. Entonces, en realidad, normalmente damos un rango. Esto es como esta es mi estimación puntual, pero cuando vas a la negociación tienes que decirle como el rango es tal y a veces va más arriba, más abajo y vas ajustando cada año, porque hay una parte muy política, ¿no? Entonces, también, pues esta es la idea. La idea es que el salario mínimo sí va a seguir subiendo en los próximos años, pero ya no va a subir al ritmo que subió en los años que acaban de pasar, porque era un proceso de recuperación del salario mínimo y ahorita estamos en un proceso ya como más asintótico, donde vamos alcanzando una línea más de bienestar, porque de hecho el plan es que, recuerden que el objetivo original era 2 veces la línea de bienestar, no se logró. Y ahorita ese objetivo se tiene para el 2025. En el 2025, ese 278 pesos a términos reales actuales son 2 veces la línea de bienestar. Y luego va a seguir subiendo para que en el 2030 alcance esos 480 pesos diarios. En términos de ahorita, obviamente cuando alcance ese número va a ser más alto por la inflación. Esto es en términos reales. Ah, no, perdón, ya me acordé. Sí está en términos nominales, pusimos la inflación de Banjico, pero va a ser más, o sea, porque dice Banjico siempre dice 3%, pues digo, no creo que sea tan poquito. Va a ser más, pero esta es inflación. Y entonces aquí, pues el 11% es nominal, o sea, en términos reales, si le quitan ese 3, estamos hablando de que los incrementos del salario mínimo van a andar como entre 8 o 9% en términos reales. Y la idea de aquí, de ese último número, es que esos son un número muy cerrado que es 2.5 veces la línea de bienestar, pero en realidad lo que implica ese 0.5 adicional es el costo de la vivienda promedio en México, ¿no? Y eso lo calculamos con ayuda de Infonavit, hicimos una estimación juntos, hicimos un convenio de colaboración para estimar una canasta para México donde no solamente fuera lo básico, que lo básico es nomás que te alcance para comer y para la salud y la educación, nada más, sino que además alcanzara para más cosas y entre ellas alcanzara para la vivienda, ¿no? Que mucha gente no tiene y tiene que rentar y otras que sí tienen que pagar alguna especie de mantenimiento para que no se caiga. Y entonces hicimos una estimación nacional de la vivienda y ese número incluye ese número de la vivienda. Entonces como que creemos que ese es como ya un salario digno para un salario mínimo. Recuerden que el salario mínimo es el piso, ¿no? También, entonces, porque bueno, voy a esperar a los comentarios, pero hay gente que sí me dice, no, ¿y qué tal si incluimos vacaciones, el cine, y sí se puede, pero eso ya posiblemente sea como una aspiración de los salarios en México, de todos, no del piso, ¿no? El piso es como lo mínimo, lo que nadie puede pagar menos de eso. Entonces, con esto termino y pues les agradezco mucho su atención, perdón por extenderme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición. Estoy segura que tenemos a raíz de la ponencia dudas, preguntas y bueno, por eso los invito también a ir pensando para la ronda final de preguntas y respuestas que vamos a tener. Le voy a dar la palabra a continuación al doctor Juan Carlos Moreno Brid. Voy a leer un poquito su semblanza, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge en Reino Unido, profesor titular de la Facultad de Economía, fue director adjunto y coordinador de investigación de la CEPAL, sede México, ha sido investigador asociado del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, del International Development Economics Association y del Trinity College Cambridge University. Sus principales líneas de investigación son desarrollo y crecimiento económico, políticas macroeconómicas, industriales, financiamiento al desarrollo, salarios y distribución, y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Adelante, por favor, muchas gracias. Muchas gracias a Lorena bueno, a nuestra directora Lorena, la maestra Lorena y a la doctora Sara por organizar esto. Este es un gran evento y a Luis por venir aquí con nosotros. No saben lo refrescante que es tener a alguien con la capacidad técnica de Luis. En algunos círculos se dice que con 10% de honestidad, no, perdón, 90% de honestidad y 10% de técnica la vida funciona. Funciona mucho cuando es 100% de honestidad y 100% de técnica y si sumas da 100%, se los aseguro. Entonces es un gran placer. Y quisiera yo
tocarles el punto del corazón y la ideología. Si ven el currículum, si lo recuerdan, el currículum que nos compartió, Luis pasó por el Banco de México, pasó por el Banco Mundial. Y de repente algunos amigos que tengo yo de otras edades dicen, no, es que los del Banco Mundial, o es que los de Banjico. Y la verdad es que son las personas, y una persona como Luis tiene la capacidad técnica, publica, como él dice, papers en revistas de alto prestigio internacional. Su director, por cierto, está en contra del salario mínimo hoy en día y Luis está a favor del salario mínimo y Luis tiene la capacidad de, con la técnica, con su sinceridad y su encanto personal también, y la capacidad de discutir, algo que nosotros en esta facultad, yo siempre les insisto, tenemos que tener la posibilidad de decir qué piensa el otro. Luis maneja la teoría ortodoxa como cualquiera de los muy, muy buenos ortodoxos y también maneja las críticas a la ortodoxia. En ese sentido no hay que decir, bueno, es que estos de los ortodoxos no sirven para nada. Hay que discutir con ellos, hay que convencerlos. El mundo es un mundo de convencimiento y al final, como decimos en nuestra ciencia, pues depende, ¿no? Ahora, hay varias tesis, no voy a extenderme mucho en los comentarios porque prefiero que le pregunten ustedes a Luis, a mí me tienen diario aquí. Hay una tesis de historia económica o de economía política por hacerse. ¿Cómo se logró del 2014 al 2024 hacer este cambio? Más o menos, de 2013, de hecho, empezamos, hay una historia muy chilanga porque empezó con Miguel Mancera, con Salomón Chertorivsky, hoy es candidato de otra cosa, y profesores de esta universidad. Estaba Jaime Ross, que en paz descanse, Gerardo Esquivel, Arturo Azuela, éramos como 7, 8 en esta pues aventura era de que pues vamos a tratar de colocar al salario mínimo una ruta de recuperación. En ese entonces los sindicatos, Luis estaba muy chico, pero los sindicatos sacaron un desplegado diciendo que estaban en contra, los sindicatos. Así. Y gente como Carlos Slim dijo que estaba a favor. Si se meten a economía pues, transables y no transables, no en términos de hacer tranzas, sino los bienes del mercado interno, pues Carlos Slim vende para el mercado interno, ¿no? Como Ford hace mucho decía que él le quería pagar lo suficiente para que compraran un Ford, pues Slim también quería que compraran lo suficiente para que compraran no sé qué cosas vende Slim, porque vende todo, no sé cuántas veces al día le das dinero a Slim, pero fue interesantísimo eso. El Banco de México con Gerardo, como nos narró ahora, y bueno, y con Jonathan también, por cierto, en esa época que no estaba en el banco, pero desde el banco están a favor, todos estos estudios que nos narró de alto nivel técnico, a favor de que, bueno, pues no pasa nada, o pasan puras cosas buenas con el salario mínimo. En ese entonces, un señor que dirige el Banco de Basilea ahora, dirigía investigaciones en el Banco de México, se llama Agustín y se apellida Carstens, les dijo a los funcionarios, tenemos que hacer un estudio sobre los impactos del salario mínimo. Pero que les quede claro, estamos en contra. Eso salió balconeado en el Reforma, de que les quede claro, estamos en contra, ¿no? El INEGI sacó un estudio cuando estaba Gerardo Leiva, sigue estando, y ellos decían, hijo, pero ¿para qué nos invitan a esto si es obvio que no tiene impacto, ¿no? Se hicieron un estudio muy bonito. Al final, esos estudios hubo que pedirlos al IFAI, y el anterior, que lleva a la oficina de ahora Luis, el señor Basilio, decía, pero ¿por qué les vamos a dar los estudios? ¿No? Y nunca dieron los estudios, a pesar de la cosa nunca me los mandaron, porque fui yo el que los pidió. Ahora sí, gracias a Alejandro Encinas, y gracias a Luis y gracias a Luisa. Parece que te tienes que llamar Luis y Luisa para hacer grandes trabajos en este país. Pero también había Luis Videgaray y había muchos otros Luises que no necesariamente, bueno, no tengo nada en contra de Luis Videgaray, por cierto, es un Luis nada más. Pero la economía política ahí está. Entonces, y ese es un gran reto ahora para Luis, porque el salario, digo, no hay variable más interesante, ¿no? El salario mínimo en particular, le pasas por la Constitución, cosa que nos ayudó mucho en ese entonces. Pusimos, la Constitución dice en el artículo que sabe Luis mejor que yo, que todo mexicano que trabaja tiene derecho a una vida digna, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues si no les gusta, pues quiten la Constitución. Lo que decía Luis igual, la productividad, cualquier cantidad de cosas. Pero en ese entonces era relativamente fácil. El mundo estaba cambiando, la parte de los ocupas, la desigualdad pasa a un primer plano en la discusión de economía, cosa que no se tocaba en economía, se toca. Entonces esa parte ideológica o analítica fue relativamente fácil de ganar. Los trabajos de los premios Nobel se tardaron muchos años en reconocerlos después, los funcionarios, ahora son otros funcionarios.
Había un señor que dirigió el IMSS también que nos decía que no teníamos ni idea, porque si subes el salario creas escasez, ¿no? Dices, híjole, mano, o sea, el salario mínimo es el salario de equilibrio, ¿no? Como que es lo que dice Luis, que dice la ortodoxia. Pero bueno, en ese entonces funcionó relativamente fácil, la verdad, pero lo que nos tocó pasar a las sumas, pasar a toda la sindicación y ya después ustedes, y qué bueno que es un gran mérito de este gobierno subir el salario, lo que lo ha hecho, ¿no? Y el reto es lo que sigue, porque el salario toca pobreza, toca derechos humanos, toca productividad, toca precios, toca justicia, toca política fiscal, porque también así vamos a subir el salario mínimo, van a subir las pensiones, política monetaria, todo lo toca el salario mínimo. Y como decía Luis hace rato, pues cuando el salario mínimo está muy lejos del medio, pues todo lo bueno pasa. Si lo subes, está muy lejos del salario medio, no hay ningún efecto adverso, ni medio, ¿no? Lo malo es cuando se empieza a acercar y ahorita se ha acercado, no tenemos, salvo que Luis tenga, pero creo que tampoco lo tiene, qué tanto es demasiado? ¿Qué tan cerca el salario mínimo debe estar o alejarse del salario medio para que todo lo bueno siga ocurriendo? Para que el efecto fardo, que era el salario mínimo jala los salarios hacia abajo, sea el que se impone al efecto faro. Llegan momentos en los que, bueno, pues si hace el salario mínimo, como decía Luis, si se parece tanto al legal de mi compañero, pues yo sí quiero que me lo suban y suma y sigue, ¿no? Y en ese sentido tenemos retos enormes porque si bien es un gran mérito de este gobierno y de esta administración, yo quisiera que se fusionara la Secretaría de Economía con la del Trabajo, porque ustedes hacen muy buen trabajo y subiría todo esto. ¿No? Colaborar con ellos, eso quise decir. Pues el reto ahora está complicado porque tenemos desde mi punto de vista ha subido mucho el salario, qué bueno, se acerca al salario medio, pero lo que decía Luis ahora, qué bueno que el 80% de la baja en la pobreza se debe al salario mínimo, mis respetos, pero ¿eso qué quiere decir respecto a la otra política? Quiere decir que la política de transferencias está sirviendo para bajar la pobreza. Ahora hay mucha discusión sobre qué tanto se bajó la pobreza, pero aunque mantengamos el 80%, sea de 5 puntos o de 3 puntos o de 2 puntos, la política de transferencias es la que ha tamborileado mucho este gobierno. En realidad los estudios dicen que no, bueno, dado este 80%, pero ni siquiera se hacen de manera progresiva las transferencias. Entonces, bueno, por ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo que decía Luis respecto al empleo y el tipo de cambio. Entonces, bueno, ¿cuánto podemos seguir con esta ruta del salario mínimo si el tipo de cambio sigue apreciándose? Entonces ahí tienes otro factor hacia empleo y hacia inflación también, porque hay un tema de que si el tipo de cambio se ha apreciado 15%, 20%, bueno, algo le ha pegado favorablemente a la inflación. Entonces muchos de los factores, tendríamos también el TPP, perdón, esta política de giro del salario mínimo se da en una política de reforma laboral progresista. La OIT nos denunciaba pues casi como esclavistas, porque decía que nuestra legislación era del siglo XVIII, ni siquiera del XIX, ¿no? Era una cosa salvaje. Entonces, pero ahora tienes otro mundo en el cual México hizo esa gran distribución, por cierto, paró la caída en la participación de los salarios en el ingreso, gracias aquí al joven, subió, pero la discusión que hay en economía es wage-led o profit-led growth, crecimiento dirigido o impulsado por los salarios o por las ganancias, pero aquí no hay crecimiento. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes impulsar una política de recuperación del salario mínimo medio, porque se está acercando, si no hay crecimiento? ¿Cuánto puedes a la vez o sea, si el salario mínimo no produjo más inflación, no le pegó a la productividad ha estado cayendo, la inversión ha estado cayendo sobre este último año? Entonces, ¿en qué sentido un gobierno podría seguir pretendiendo que a través de los salarios o salarios mínimos tiene su estrategia de redistribución sin crecimiento? Es un reto que Luis obviamente no puede responder, no está en pero la pregunta sí es una pregunta yo creo que muy válida. E inclusive en ese sentido el presidente ya dijo que lo que quieren poner es que una ley en que le diga que el salario mínimo no puede crecer menos de lo que crezca la inflación. Entonces, bueno, el gran reto es el futuro, hacia dónde vamos, ¿no? Las pensiones, el salario mínimo lo que se logró fue meterlo ya al campo del trabajo, pero no se logró meterlo al campo de las pensiones, como los alumnos que son ayudantes de alguien que tiene SNI, pues su salario está en UMAS. Si estuvieran en salarios mínimos, ganarían como el triple de lo que están.
En fin, se abren muchas preguntas de, por un lado, qué bueno todo lo que se ha hecho. La economía política en ese entonces funcionó muy bien. Ahora no sé si la economía política funcionó, quiero decir, siempre funciona la economía política, pero explica el que se haya podido hacer todo eso. Los retos que vienen ahora no son nada fáciles. Hay presión del tema que hay salarios de que $15 la hora, ¿no? Una cosa así, ¿no, Luis? En algunos lugares. Y el reto es inmenso. El salario mínimo, qué bueno que sigue ahí. Eso no es una política de desarrollo, es un gran instrumento el salario mínimo, pero lo único no neoliberal de esta administración, en términos de macro al menos, es lo que está haciendo Luis y qué bueno que lo siga haciendo. El reto es inmenso y Luis solito, esto no se puede repetir. 100% otra vez de incremento, mientras no haya una política de innovación, cosas que Clemente ha hecho, en fin, política industrial, etcétera, etcétera. La agenda de desarrollo, la necesidad de una nueva agenda de desarrollo sigue tan vigente hace 6 años como ahora. Y este gran éxito que es, qué bueno, pero se necesita, me repito, una agenda comprometida con el crecimiento y la distribución que vaya mucho más allá de la política de salarios mínimos y felicito a Luis y a su equipo por su trabajo. Y no sé, pero ahí se la paso la pelota a nuestra directora, no, a Luis, si tenemos ya un convenio para que ustedes puedan hacer servicio social y hasta les paguen, entonces es para trabajar con Luis, pero ahí le pregunto a nuestra directora. Gracias, Luis, por estar aquí. Estaría bien, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Moreno. Y bueno, quisiera dar lugar inmediatamente a una sesión de preguntas, respuestas, comentarios, un diálogo con el doctor Luis Felipe Munguía y con los miembros de la mesa. Entonces, adelante, quien guste. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿en qué medida podemos decir nosotros que el aumento del salario responde realmente a las políticas económicas del actual gobierno y no realmente a los acuerdos obligatorios que estamos teniendo con la nueva firma del TEMEC? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo podemos hablar de una disminución de la brecha de salarios entre hombres y mujeres si la tasa de informalidad para las mujeres es del 55% para el tercer trimestre de 2023? ¿De qué brecha estamos hablando o qué brecha estamos cerrando si no se están tocando los temas de salario para el sector informal? Y en esa medida también, ¿qué podríamos hacer con los trabajadores que están en el sector informal, que ocupan una gran parte de la población ocupada en México? Gracias. Vamos a tomar 3 intervenciones, ¿no? Creo que por acá levantar la mano. Bueno, buenos días. Mi pregunta, va dirigida a qué significa bien eso de la zona libre, porque a mí me podría hacer ruido en la cabeza que en algún momento la gente podría pensarlo como una discriminación ante los salarios de este lado de México, ¿no? O cómo le podría hacer más bien yo para no decir pues si los salarios están más buenos allá y no tengo yo nada que me retenga aquí en lo que es este lado de la zona libre, que me va a detener a irme para allá y, por así decirlo, sobrepoblar lo, lo que vendría siendo el norte de México. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, le agradezco mucho a la doctora y al profesor Moreno Brida, la directora de nuestra facultad, esta oportunidad. Hace un par de semanas estaba viendo una entrevista del doctor Luis Felipe Munguía con Sabina Berman, en la que se confrontaba digamos, la postura del actual gobierno con la postura digamos, del empresariado, de la oposición,
con el señor José Ángel Gurría. En parte de la entrevista, ya en la parte final, se discutía mucho la política de las inversiones en el sur del país. Y bueno, estaba la discusión sobre si era importante que la inversión pública ocupara un espacio preponderante digamos, en la región sur del país. Poniendo en contexto esto, me surge ahora la duda si hay un plan, un diseño de política salarial para la zona sur del país. En especial es una zona donde se prevé que haya mucha inversión, en la que se planea inversión, o más bien que la inversión privada responda a la inversión pública que se está realizando actualmente. Y si si va a haber un diseño de política salarial en el sur, dado que se va a pretender formalizar gran parte de esa población, y me refiero específicamente al proyecto del Istmo de Tehuantepec, del corredor interoceánico, que es el más importante desde mi perspectiva en cuestión de política industrial en el país. Y al mismo tiempo, me gustaría saber si, digamos, de alguna forma, cómo se plantearía en un futuro una política de salarios digamos, en una zona que, que va o que se prevé experimentar un crecimiento importante en cuanto a la inversión. Que esos salarios no sean los salarios mínimos y que, bueno, además, digamos, no tenga una importancia sustancial la cuestión de que estén en función de la productividad. Esa es como mi pregunta gracias. en cuanto a la preocupación. Muchas gracias. ¿Podemos proceder con esta primera ronda, si les parece? Y podemos pedirles que no sean intervenciones porque son muchos que que quieren preguntar. Entonces, si sus preguntas, las que siguen, las pueden hacer muy concretas para que Luis tenga oportunidad de escucharlos y responderlos. Perdón. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Empiezo de hecho con la del profesor. Bueno, creo que de hecho no hay forma de decir qué tan cerca es el salario mínimo de la mediana. La OIT tiene una regla de pulgar que dice que lo máximo es 65%, pero está basado en el promedio de los países que tienen, ¿no? Entonces, es el promedio más alto y así. Entonces, no hay una regla. Yo lo que he visto en mi experiencia es que lo que yo prefiero ver es el costo laboral. O sea, veo cuánto le cuesta a las empresas y cuánto representa ese costo dentro de todos sus costos, ¿no? Y cuando pasa una línea del 10%, tiende a ser como, pues, digamos, es cuando haces una regresión, etcétera, ahí hay impacto en el empleo, o sea, corren gente. Digo, eso es para México, el 10%, más arriba del 10%. No sé si para todo el mundo, ¿no? Depende. Es el único país donde lo he podido hacer a detalle, pues en otros lo he tratado de hacer, pero no tengo tantos datos como aquí. Ya ha subido el costo. Y ha subido el costo. Ajá, todavía no está ahí, pero ha subido. Entonces, pues eso como, esa es la idea más o menos bueno, no el 10%, sino que el incremento represente, que lo empuje al 10%, no que llega. Entonces, bueno, y entonces, pues sí está el tema ese. Y luego el tema de las transferencias, lo que yo sé es que afortunadamente, si hay una idea de, por ejemplo, como pueden ver, ahorita el salario mínimo tuvo un impacto en la pobreza, pero no tuvo un impacto en la pobreza extrema, ¿no? También tiene lógica si lo piensan, porque la pobreza extrema no tiene acceso al salario mínimo, no tiene acceso al salario, no tiene acceso a la formalidad. Entonces, muchos hogares en México son mixtos, tienen formales e informales, pero los que están en pobreza extrema no. Y lo que he visto en el plan, los planes que he visto, bueno, la verdad es que creo que, pues, o sea, ustedes saben que hay como dos candidatas, ¿no? Entonces conozco más el de una candidata porque aparte como que sí tiene un documento publicado donde pude revisar, ¿no? Y la otra no tiene nada, que yo sepa. Bueno, si alguien lo tiene, me lo pasa. Y sí dice que van a atender la pobreza extrema, no sé cómo, pero está ahí, ¿no? O sea, entonces, si lo ponen en el plan de desarrollo, tienen que hacer otro tipo de política pública. Y, por ejemplo, yo sí creo en la universalización, como de hecho, si me vieron con Sabina Verne, o sea, sí creo en eso de la universalización son derechos, pues no creo que es como vamos a darle solo un gran grupo de educación, etcétera. Pero dentro de la universalización se pueden hacer cosas, como por ejemplo los programas educativos. Actualmente la beca que existe sí da más dinero, o sea, es más alto el monto para los municipios más rezagados. Entonces, todos tienen derecho, pero hay unos que les das más porque están más rezagados que otros.
por ahí podría ir, yo creo que una posible política pública enfocada a la pobreza extrema. Y ya sobre el crecimiento, también lo del salario mínimo, o sea, creo que fue una muy buena política pública, le queda todavía una parte, pero creo que lo que debe seguir, sobre todo en el mundo laboral, que es el que yo más, domino o en el que estoy más todo el tiempo, pues hay otros temas que también son muy importantes y que se tienen que abordar. Por ejemplo, reducción de la jornada laboral, Sistema Nacional de Cuidados. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados tiene un impacto enorme. Según nuestros cálculos, aumentaría más o menos el PIB como 1.5%, nada más por eso, porque aumentaría la participación laboral de las mujeres de una manera muy importante, ¿no? En el país y la verdad es que eso tendría un impacto fuerte, ¿no? O sea, digamos, no nada más sería un tema de que estamos ayudando por justicia social a que el trabajo de cuidados típicamente en México y en todo el mundo, pero más en México se enfoca la carga social que hay sobre las mujeres, ¿no? Entonces, esto ayudaría mucho en términos, la verdad, de justicia, ¿no? De género, pero además, en términos económicos, tiene un impacto positivo muy importante, 1.5% del PIB, ¿no? Más. Y además el cálculo lo hicimos nosotros y Hacienda y nos dio igual, entonces tiene que estar bien, creo, ¿no? Entonces, la verdad, sí, eso creo que por ahí tiene que transitar. Y la verdad, el crecimiento económico también tiene que transitar más por inversiones, ¿no? Y ahí sí creo que juega un papel muy importante también el gobierno, ¿no? No ser un facilitador como Gurría decía, se va a ir la clientela, ¿no? Y yo ya después le digo, pues es que no son clientes, somos iguales, son socios si quieres, ¿no? Ya no es un gobierno que va a llegar y va a decir, te pongo todo en bandeja de plata, sino es como, te voy a exigir cosas como salarios más altos, ¿no? Si quieres estar aquí y más o menos poner pautas, ¿no? Si haces un tren en el istmo, pues es una pauta muy fuerte de que necesitamos desarrollo en esa parte del país, no nada más en el norte, ¿no? Y en fin, o sea, por ahí creo que es, pero bueno, en realidad no son temas completos, no los tengo todos, ¿no? Pero más o menos por ahí. Entonces, pasando primero a tu pregunta sobre el aumento del salario mínimo es del gobierno y no del TEMEC. Fíjate que al principio de la administración era más, todavía sonaba más esto, ¿no? Como era como un tema más que sacaban, sobre todo los sindicatos, porque los sindicatos estaban muy indignados porque lo estábamos obligando a tener elecciones, ¿no? Entonces ellos eran los que más nos decían. Pero específicamente el salario, vamos en partes, el salario mínimo no tiene nada que ver porque no hay nada en el TEMEC, búscalo. O sea, lo único que hay es un tema de que haya salarios decentes en la industria automotriz, nada más. Y no dice cuánto. Entonces puedes poner lo que quieras, digo, no sé. Obviamente Estados Unidos quiere que suba el salario mínimo porque, sobre todo en la época de Trump, querían más eso porque tenían esta idea, en mi opinión, muy ilusa, ¿no? De que el salario mínimo iba a hacer que fuera tan caro en México que se iban a ir a Estados Unidos las inversiones. Imposible, ¿no? O sea, por más que no creo que nunca México alcance, no creo que en los próximos muchos años alcance a ser el mismo nivel de vida de Estados Unidos, de lo caro que es la vida allá y por lo cual el salario mínimo allá es muchísimo más alto que el de México, pero muchísimo, 10 veces más. Entonces, pues no creo que, la verdad eso no tiene nada que ver, pero ahora, lo que sí creo que sí ayudó es en la reforma laboral del 2019, porque no hubiera salido por unanimidad. O sea, creo que al estar en el TEMEC, como todas estas condiciones de los paneles y que hubiera democracia sindical, que por cierto Estados Unidos necesita democracia sindical, es de los peores países en términos de democracia sindical, no hubiera votado el PRI, el PAN, el PRD, todos a favor. Todo el mundo votó, es una reforma unánime. Y eso ayuda mucho porque el sindicalismo mexicano, sobre todo el charro, ¿no? Estaba súper en contra, era como lo peor que les pudieron hacer. Ya ahorita ya se dieron cuenta que no es tan grave, ¿no? Porque finalmente, lamentablemente, como saben, si tú haces una ley para que haya democracia, no es inmediato, no es de la noche a la mañana, y hay un montón de prácticas de acarreo y así. Entonces, la CTM domina todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y muchos sindicatos charros dominan, pero en el momento la oposición no se unió con ellos. Si se hubieran unido con ellos, hubiera estado más difícil pasar la reforma laboral. Y como estaba en el TEMEC, pasó así como fácil, ¿no? Fue como todos a favor, sí, porque estaba en el TEMEC. Entonces, es la única parte, desde mi punto de vista, que he visto que ayudó. Todo lo demás no, por ejemplo, subcontratación, los estadounidenses no estaban a favor, y se hizo, vacaciones no les importaba. O sea, les preguntaron, obviamente, porque hay paneles, ¿no? Y es como indiferencia total. Entonces, creo que la única fue eso, en mi opinión, ¿no? Como lo vi de cerca, pues, porque me toca estar, soy, como Conasami es el asesor principal de la Secretaría del Trabajo en todo lo que tiene que medir cosas,
pues estamos en todas las políticas laborales metidos siempre, entonces me tocó verlo en las reuniones de cerca y no más eso. Ahora, la verdad sí tienes razón en cuanto a la informalidad, sí es un tema pues es muy importante porque el salario mínimo, todo lo que vimos ahorita que te mostré o que mostré era sobre el sector formal, o sea, la reducción en la brecha de género solo ocurrió en el sector formal de la economía. En el sector informal la reducción es mucho más baja, hay una reducción también porque como vimos tiene un impacto del salario mínimo también en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras informales, pero sí es muy pequeño, era como del 2%, sí significativo, pero muy bajo. Y en el sector formal sí es muy significativo porque pues ahí es obligatorio, ¿no? Entonces, es un problema importante. ¿Y cómo combatir la informalidad? Le afecta a los dos, pero les afecta más a las mujeres. De hecho, el 55% es del total, las mujeres es como el 60%, es más alto todavía. Y creo que la única forma de combatirlo, pues, es entender cómo es la formalidad. Es lo que yo siempre les digo a todo el mundo, porque es muy heterogéneo. La informalidad no es los vendedores ambulantes, eso es una partecita nada más. Hay muchos y muchas trabajadoras, como el 33%, que están en empresas formales. Pagan todo, pagan ISR, etcétera, pero tienen un régimen fiscal de honorarios o un régimen fiscal de asimilados a salarios y no están en el seguro social, no tienen ni acceso a pensión, ni acceso a salud, ni nada de eso. Y ellos son informales o sí se categorizan y entonces, eso se pueden combatir de muchas formas, se puede eliminar directamente. De hecho, hemos hablado con el SAT de este tema, de cómo quitar el régimen fiscal de asimilados a salarios. O sea, nadie gana con eso, solo los empresarios, ¿no? Cosas así. Y eso puede reducir bastante la informalidad laboral y en que se empiezan a beneficiar las y los trabajadores de la política, pues, que ha beneficiado tanto ahorita a los trabajadores formales, ¿no? Como vacaciones, etcétera. Entonces, por ahí creo que es como una de las formas de transitar. Pero hay otra parte que es la estructural, que es más difícil de combatir con política laboral, si no es más con crecimiento, como dice el profesor. Si no crece la economía, no genera oportunidades y entonces siguen habiendo trabajadores en el sector informal vendiendo en las calles, etcétera, porque no hay forma de absorber ese trabajo. Entonces, pues sí, por ahí creo que iría la respuesta. Y luego sobre la zona libre, la frontera norte, es una, se llama zona libre porque así se llaman cuando pagan, de hecho, zona libre es que no pagues impuestos, pero México le hemos cambiado ahí un poco. Entonces, y zona libre es que pagues pocos impuestos, que es más barato pues pagar impuestos. Y entonces el diseño era frenar migración, o sea que siempre va a haber migración hacia el norte para cruzar a Estados Unidos, no nomás de México, sino de muchos países de Centroamérica. Y la idea del presidente cuando se le ocurrió la idea era como, bueno, pues que ya no se crucen, que se queden ahí, miren, van a llegar y va a estar barato, ¿no? Etcétera. Entonces, sí ha tenido impacto en la migración, o sea, sí ha habido migración. Ha habido cosas muy interesantes. También pensábamos al principio que a lo mejor las empresas iban a mudar al sur como un municipio para no pagar el salario mínimo, pero no pasó. Entonces, creemos que pues les convenía más no pagar impuestos. Entonces, en realidad no ha habido eso, pero sí ha habido migración de trabajadores. O sea, sí ha habido Lo que no sabemos, y es bien difícil saber, es si se debe a la política o que en Estados Unidos y se quedan. Porque el flujo no cambia, o sea, en el tiempo. Si tú lo ves, siempre ha habido una cantidad constante de migración al norte y sí muchos se quedan porque no pueden cruzar Estados Unidos. Entonces, no sé a qué se debe, si es... No ha habido un aumento, pues, importante, pero sí ha habido mucho flujo, entonces, pues... Pero sí, sí hay un incentivo, sin duda alguna, ¿no? Sobre todo, como dices tú, si no tienes nada aquí, ningún trabajo, ningún familiar, pues sí, más todavía, ¿no? Y luego sobre la política de inversión en el sur del país, bueno, ya mencionaba ahorita un poco el tema, sí creo que es muy importante el rol del gobierno. Eso es como, por ejemplo, ese tema de poner tú, decidir dónde va a estar un ferrocarril, digo, ahorita pues además tiene un impacto más grande porque reduce, digamos, das acceso a los dos océanos y eso hace que sea mucho más rentable para las empresas. Sí creo que el gobierno puede tener ese tipo de decisiones de ir impulsando, ¿no? Como a través de la inversión pública, lugares donde es más conveniente invertir que en otros. Y esto pues va moviendo un poco la brújula de que ya no se concentre todo en el norte como antes. Y yo coincido contigo que el lobelismo tiene un impacto económico muchísimo más importante, ¿no? Más fuerte. Nada más comentar que los trenes de pasajeros tienen, si alguno de ustedes se vuelve economista laboral, van a empezar a pensar como laboralistas, así tal cual. Tiene un impacto bien fuerte en el mercado laboral, ese tipo de cosas, porque lo hace más grande. Ahorita les mencionaba lo del monopsonio, de que la gente dice, yo me quiero quedar aquí porque aquí está cerquita de mi casa. Y mucha gente no va a ir a trabajar hasta Cancún porque no había carreteras, no había nada y viven en un pueblito en medio de la selva, pero si pasa el tren por un lado,
pueden ir y venir todos los días, ¿no? Entonces digo, cuando funcione bien, ¿no? Que todo esté calando perfecto, ¿no? Obviamente. Y esto hace que crezcan los mercados de trabajo. Entonces también eso importa. O sea, los trenes de pasajeros tienen impacto económico importante. Y bueno, política salarial, se habló mucho de este tema un tiempo de crear una zona libre de la frontera sur o algo así. Y al final concluimos que no era tan buena idea, pero por el tema de la informalidad, porque si subía el salario mínimo iba a tener impactos muy bajos. Vimos cuántas personas iban a beneficiar. El salario en el norte del país, la formalidad es 60-30 y en el sur es al revés, es 30-60. Entonces 30 son formales, 60 son informales. Estoy hablando de Chiapas, Quintana Roo, la península, ¿no? Y Chiapas. Y en realidad pues sí vemos ese tema de que no iba a haber un impacto importante, pero no descarto la idea de que si llegan inversiones, si se empieza a formalizar más, etcétera, puede tener un impacto importante que se crea una zona. La CONASAMI tiene la facultad de crear zonas en cualquier parte del país, con cualquier mezcla posible, no tienen que estar conectadas y se podría hacer. Lo que sí sé es que lo que se está pensando es que sí va a haber requerimientos para la inversión del nearshoring, o sea, de que tienen que pagar salarios de cierto nivel. No se puede, ya no, sobre todo porque aparte estamos condicionando también a Estados Unidos, que ellos siempre dicen, no, pues es que si viene alguien de otro país, no lo puedes recibir a menos que cumpla con los, no sé, con las reglas laborales. Y entonces, bueno, entonces también tus empresas tienen que cumplir y entonces también tienen que pagar salarios parecidos a los que pagas en tu país. Y así, eso sí ahorita se está trabajando y espero que se le dé continuidad. O sea, que sí continúe esta idea de que si me exiges que le exija a las empresas, pues también le exijo a las tuyas. Por ejemplo, Canadá tiene un buen eso, o sea, muchas de sus empresas de minas no cumplen nada de los requisitos que ellas mismas piden que cumplan los demás, ¿no? Entonces, ahorita se está trabajando en eso y no están tan cómodos, pero pues ni modo, ¿no? Digo, pues ellos mismos lo piden. Sí, pues sí. Y creo que eso sería, sí. ¿Tenemos tiempo para una segunda ronda de preguntas y respuestas? ¿Sí? Una más. Adelante, entonces. Les agradecemos la brevedad en el planteamiento, por favor. Hola, buenos días. Esta pregunta me surgió a partir de la lámina de monopsonio, la de concentración a nivel municipal, y es que podríamos pensar en una política, bueno, en una descentralización de la política salarial, es decir, permitir que las distintas entidades establezcan salarios mínimos de acuerdo a su contexto, necesidades, niveles de empleo, claro, con un apoyo técnico de CONASAMI, incluso pensando en algún rank, no sé qué forma tendría, pero pues justo haciendo un símil a países como Estados Unidos o... sí. Muy bien. Ajá. Disculpa, no sé si tengan algún estudio que haya medido el impacto impositivo que tuvo el subir el salario mínimo, porque se refiere que no hubo una actualización del subsidio al empleo. Al no haber una actualización, no sé si se les olvidó, o sea, vaya por negligencia o digamos, causa suspicacia, ¿no? Si no se actualizó este subsidio, entonces a muchos trabajadores no les aplica ya el subsidio. Al no aplicar el subsidio, luego entonces se tiene que tributar, porque sí, o sea, antes había una compensación, ¿no? Quien tenía un salario mínimo, con el subsidio, digamos que quedaba cero y entonces no tenía que tributar. Al no realizar esta actualización en las tablas del subsidio, entonces ahora sí algunos trabajadores tuvieron que pagar, creo que 500 pesos, que sabemos que este dinero se paga vía la retención que realizan las empresas. No sé si hayan visto y valorado, ¿no? Porque están presentando únicamente buenos resultados y no refiero que sea, vaya, un resultado negativo siempre y cuando los tributos pues sean destinados, ¿no? Pero a lo que me refiero es en los años 60 aproximadamente, la mayor carga tributaria se tenía a la clase trabajadora. Creo que deben de poner mucho cuidado respecto de
cómo se implementa el subir los salarios para que no vayamos a regresar a estas mismas cuestiones, que la clase trabajadora vaya a ser la que nuevamente financia la actividad estatal. Gracias. Gracias. No sé si de aquí adelante alguno de los profesores también quisiera participar. Adelante. Gracias. Bueno, primero felicidades, excelente mesa. Juan Carlos se refería a la importancia del crecimiento para que los salarios mejoren y desde luego tiene razón. Esa es una dimensión. Y yo quiero preguntarle a Luis Felipe lo siguiente, que podría ser otra contribución, me parece. Es la relación, digamos, sistema financiero y salarios. A mí me parece que si se incluyera en la política pública el papel de los bancos, cómo los bancos podrían contribuir, ¿verdad? Sobre todo por esto que explicabas y muy bien de que pues conforme el salario mínimo se va acercando al salario medio, los efectos van disminuyendo. Bueno, el sistema bancario podría contribuir reduciendo los costos de transacción para esos sectores sociales que tienen menores ingresos, ¿no? ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Sobre todo en vista de lo que mencionabas de qué sigue hacia el futuro. ¿Cómo el sistema bancario podría comprometerse con una política salarial digna? Gracias. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, perfecto, muy buenas preguntas. La del monopsonio es una muy buena idea que de hecho hemos estado también trabajando como va ahorita es como, y no sé si vaya a pasar, no hay una propuesta de ley, etcétera, que CONASAMI cambie un poco y se convierta en otra cosa que no sea nada más la CONASAMI y sea como una especie de comisión, pero de regulación de salarios dignos, que es una cosa que sea similar como a COFESE, pero desde el punto de vista del mercado de trabajo, para que reduzca, digamos, este nivel de concentración de los mercados de varias formas. Una de ellas es con la política salarial, ¿no? O sea, decir, como vas a tener que pagar más, pero eso solamente corrige que las empresas paguen más y contraten más trabajadores, pero no corrige el problema per se. Entonces, justo como que lo que está en este diseño nuevo de políticas es que tenga otro tipo de poder, ¿no? De tomar decisiones de no fusionar empresas, de dónde se van a situar, que tenga un comité que tome esas decisiones, que tenga un grupo de abogados que pueda tener dientes para poder obligar a las empresas, ¿no? A pagar el salario mínimo, en fin. Entonces, se está trabajando para que como que se vuelva un poco más complejo y tenga ciertas como pues especificidades dependiendo de cada sector, de cada municipio, porque aparte cambia, ¿no? Dependiendo del municipio. Y eso tendríamos como una nueva institución, ¿no? Como que tuviera ese como rol, ¿no? Estaría muy bien si se logra, pero sí está el plan y el proyecto de ley, ¿no? O sea, y todo. Entonces, pues a ver qué pasa, depende de qué pasen las elecciones y como prioridades tenga cada partido político, en fin, pero si pasa, pues sí creo que podría tener un buen impacto, porque sí se ha olvidado mucho, pues como que nuestra visión siempre ha sido muy de el monopolio nos importa mucho, y sí es muy importante, no digo que no, pero sí importa mucho porque es malo, porque sube los precios, pero nunca nos hemos fijado mucho en la otra parte de los trabajadores, que apenas, y en todo el mundo apenas se está reconociendo. De hecho, esta semana Estados Unidos pasó por primera vez una ley que prohíbe, se llama las leyes de compete, ¿no? Que es cuando una empresa en Estados Unidos tenía leyes de que si un trabajador trabaja en Amazon, no se puede cambiar a Apple porque se va a robar la información, ¿no? Y entonces estas cláusulas pues tienen sentido si lo piensas a un nivel de diseño, de que si tienes a alguien que diseña tu producto o alguien que diseña tu código, así como muy importante, pues claro que tiene sentido a lo mejor, ¿no? Pero lo aplicaban a todo, las empresas era de trabajas en McDonald's, no te puedes ir a Burger King. Sí, exacto. ¿Qué me voy a robar? No, pues la salsa cápsula, no sé, ¿no? Era como una tontería y entonces se acaba de pasar, obviamente todavía falta un gran debate, pero pasó en el Congreso, ¿no? Entonces apenas Estados Unidos está reconociendo este tipo de cosas y entonces pues México estaría muy a la vanguardia si también se mete, ¿no? En estos temas. Creo que para mí sería muy importante, o sea, desde un punto de vista, ¿no? Más bien. Entonces sí. Ahora, el impacto del salario mínimo en el empleo y el subsidio del empleo. Sí, o sea, sí es verdad, hablé de cosas positivas. La verdad no he encontrado algo negativo muy claro. O
sea, en serio, sí, honestamente, yo he trabajado salario mínimo, yo tengo papers que, bueno, publicaciones, perdón, que muestran que tiene efectos negativos el salario mínimo. No creas que soy así de que a fuerzas tiene que ser bueno, ¿no? Pero no he tenido, no he visto, para México no ha habido, pero lo que sí te puedo decir, pero específicamente del tema del subsidio, sí es verdad que ahorita este año es más grave porque ya no hay nada en la tabla. O sea, el salario mínimo rebasó todos los niveles de la tabla de subsidio y no creo que se les haya olvidado, honestamente. Creo que sí fue un tema de Hacienda para pues captar más impuestos. Yo tuve reuniones con ellos en 2019 y les dije, oigan, pronostico que esta tabla la vamos a rebasar, ¿no? Y con el área de ingresos tributarios, y me dijeron, no, pues vamos a verlo, y no me hicieron caso. Tengo reuniones cada año, ¿no? Cada año con ellos así, antes de que suba el salario mínimo, les decía, oigan, va a pasar esto. Ahora este año pues ya creció más el tema porque también los sindicatos lo tomaron, ¿no? Como algo grave. Y entonces, pues por fin logramos que hicieran algo porque ya se preocuparon. De hecho, ahorita cuando veo mis celulares por eso, disculpen, es porque me están pidiendo eso, ellos. Entonces ya la tabla la van a volver a rehacer, digamos, la van a volver a recalcular, ya no le van a poner, les dije no pongan pesos porque pues luego se va a volver a hacer obsoleta. Y entonces va a quedar la tabla nueva, que el problema es el siguiente para los que no saben. Hay una tabla que tiene Hacienda donde decía que, por ejemplo, si tú ganas el salario mínimo, no pagas impuestos. Y eso no ha cambiado. La ley dice eso. Pero si ganas el salario mínimo y 1 centavo, pagas un impuesto. O sea, ya se acaba ahí. O sea, la ley dice todo el salario mínimo. Nadie gana exactamente el salario mínimo, nunca. O sea, todas las empresas te pagan 1 peso por arriba o te pagan más una prestacioncita o algo y ya sube un poquito. Entonces, en la práctica, lo que hizo Hacienda fue, bueno, voy a hacer un subsidio al empleo. Entonces, si ganas el salario mínimo, no pagas, pero si ganas el salario mínimo y 2%, te voy a dar 600 pesos. Y con eso tú lo agarras y lo das al SAT y esto es como una especie de intercambio entre tu subsidio y lo que pagas de impuestos y al final quedas ganando, o sea, quedas por arriba. O sea, en vez de ganar, no sé, 6,700, ganabas 7,000, pues, porque te daba el subsidio del SAT. Y lo que pasó es que cada vez, como esto estaba en pesos, no se actualizaba más que en pesos, más que con inflación, pues el salario mínimo cada vez subía más que la inflación y entonces cada vez había menos rangos. Y ahorita ya no hay ninguno, entonces si alguien gana poquito por arriba ya pagó el impuesto, que es como el 7%, pero pues sí son como 500, como dice la compañera, más o menos. Y pues entonces sí pasó de 0 a pagar 500, entonces pues sí fue como un golpe de este año específico. Entonces, como quedó la nueva tabla, es que todos los trabajadores que ganan de entre 1 y 1.2, que son un buen 8 millones y cacho, pagan 0, no van a pagar nada de impuestos. Y a partir del 1.2, o sea, para arriba, van a empezar a pagar, pero gradual, nuevamente, ¿no? Creo que empieza en 3, 5, 7, hasta que llegas a, pues, el ISR normal. Eso es lo que así se logró con Hacienda después de una ardua negociación, porque el rol de Hacienda, y no lo tomen a mal, pero su rol es cobrar impuestos, quieren cobrar más, ¿no? Entonces, pues, tuvimos que convencerlos de que era mala idea. Y una cosa muy importante que quiero que sepan ustedes es que el que se beneficia más de esto es el sector empresarial, lamentablemente, porque lo que hace el sector empresarial es, no le dice nada al trabajador, ¿no? Nomás le dice, te voy a pagar 8,000 pesos, pero de esos 8,000, 500 los puso Hacienda, pero ¿quién cree que la empresa le va a decir, pero no de esto que te estoy pagando, 500 son de Hacienda? Nunca, ¿no? Es como te pago yo los 8,000. Entonces los trabajadores ni siquiera sabían, por eso no había pasado nada, porque ellos no sabían nada. Y ahora que les bajaron, y fue, ¿por qué me bajas? No fui yo, fue Hacienda. Ahora sí les he dicho. No. Entonces, pero es un problema, ¿eh? No creas que no, yo estoy en contra también. Yo creo que por eso trabajé en arreglarlo y se arregló con esto, que va a quedar así. Y pues ya se actualiza con el rango de, o sea, no está indexado el salario mínimo, vamos a inventar un nombre ahí para que no diga salario, porque es ilegal, ¿no? Pero pues para que pueda actualizarse con el salario mínimo de alguna manera. Y lo último del sistema financiero, sí, creo que es una buena idea. La verdad no lo había pensado, pero creo que sí es muy buena idea como buscar que, por ejemplo, transacciones, etcétera. Además, esto ayudaría a la inclusión, ¿no? Que también es un problema grave en México de la inclusión financiera. Y los bancos tienen ganancias tan altas. Entonces, por ejemplo, para contarte una historia real así de las empresas financieras, los bancos mexicanos lo que sacan de dinero, cuando fue, y esto es real, cuando fue lo de la subcontratación, parte del tema era que muchas empresas subcontratan, pero para sacar a toda su nómina y no pagar una cosa que se llama PTU, que es el reparto de las utilidades. En México existe porque como los salarios son muy bajos y las ganancias son muy altas, pues el 10% se iba, digamos, directamente a
a los trabajadores. De todas las ganancias se iban a los trabajadores, se repartía de manera igual. Esa es la ley. Pero nadie lo hacía porque lo que hacían las empresas es decir, bueno, es que yo no tengo trabajadores, no tengo uno o nada. Y una de las empresas financieras mexicanas, un banco, que no voy a decir el nombre, tenía toda su nómina y se llamaba así como Banco Nómina. Y tenía toda su nómina ahí. Y tenía otra empresa de ellos mismos que se llamaba Banco Holding. Y ahí tenían todas las ganancias nada más. Y entonces pagaban cero, ¿no? Siempre como cada año. ¿Cuáles son las utilidades? No hubo, ¿no? Pues porque no hay, todas están en la otra empresa. Cuando se obliga a que se haga esto de la subcontratación, pues hubo mucha negociación del sector empresarial que lograron, así a pesar de que no queríamos muchos, meter un tope de 90 días, ¿no? 90 días máximo de tu salario, porque hay unas empresas que son de mucho capital y así. Pues esta empresa bancaria dijo, pues yo sí le pago sin tope, no me importa, ¿no? Así, o sea, me da igual. Y resulta que antes de pagaban de PTU a tenían 37,000 trabajadores, tienen 37,000 trabajadores, pagaban $1 por trabajador de PTU, y cuando subió esto, pues pasaron a pagarle a cada trabajador 100,000 pesos. Así nomás de toda la lana que tienen, ¿no? Y no les importó, fue como, sí, pagamos. Y pues sí tuvo un impacto enorme, ¿no? O sea, trabajadores renunciaron, algunos, otros se quedaron, pero pues es que era literal el ingreso de un año, ¿no? Para un trabajador de ese banco. Entonces, pues sí creo que hay mucho espacio para que los bancos empiecen a, pues, no sé, reducir costos en otros temas, diferenciar número de, porque de hecho ahorita está al revés, ¿no? Entre más, si eres más rico, te dan más, es más barato estar en la banca, te hacen muchos descuentos, y si eres más pobre, pues es como, no, pues tienes que mover dinero, que depositar cada 5,000 pesos, que si no te cobro comisión, porque pues justo es al revés. Pero sí podríamos tratar de negociar con el sector financiero, porque sí podría ser una buena política para apoyar, sí. Y pues Muchas ya. gracias. Sí. No sé si el doctor Juan Carlos tenga algún comentario final. Muy bien. Entonces le voy a ceder la palabra a la maestra Lorena Rodríguez para que pues cierre la sesión del día de hoy de este seminario de estudios de trabajo y desarrollo social, y también los invito a seguir las actividades que va a tener el seminario próximamente. Muchas gracias. Adelante, maestra. Muchas gracias, Sara. Pues agradecer una vez más a Luis Felipe por esta excelente charla. Creo que a partir también de todas estas reflexiones, pues nos da para pensar en una futura conferencia, y pues te tomamos, por supuesto, la palabra, así es que ya te estaremos invitando con mucho gusto. Y en relación a lo que mencionabas, Juan Carlos, del servicio social, pues no tenemos todavía un acuerdo específico para servicio social, lo cual también vamos a hacer, pero no solo en el tema del servicio social, sino también podría ser muy interesante para las y los estudiantes también el tema de las prácticas profesionales. Habrá que platicarlo con calma, pero por supuesto que sí, creo que también sería una estupenda oportunidad para nuestras y nuestros estudiantes. Así que agradecer, por supuesto, a nuestra querida colega Sara, a nuestro querido colega Juan Carlos, por esta estupenda charla, y por supuesto a quienes nos acompañaron el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Nos vemos.